Hola, soy la doctora Ana Gabriela León, especialista en urgencias y toxicología clínica. Bienvenidos a EcuTox. Esta vez vamos a resolver de una manera extensa todo el caso clínico que habíamos puesto la semana pasada sobre la intoxicación en la piscina, los cáusticos, desde qué son hasta cómo es su tratamiento. Vamos a empezar primero hablando un poco de epidemiología. En el país realmente no hay datos y los pocos datos que se conocen a nivel Latinoamérica son muy escuetos, entonces básicamente nos basamos en Estados Unidos y Europa, que no difieren mucho. En realidad, la epidemiología que se habla de los cáusticos se habla principalmente en niños como causas accidentales y se relaciona que sea la segunda causa de las intoxicaciones por ingesta de productos domésticos, ¿sí? Con un pico a los 2 años de edad, y en los adolescentes sobre todo hay intentos autolíticos. La relación que existe en el norte de Europa, por ejemplo, se hablan de 5 casos por cada 100.000 en menores de 16 años, de los cuales el 94% son menos de 5 años, y en Estados Unidos se habla de 5.000 casos de ingestión de cáusticos al año, de los cuales entre el 50 y el 80% están dados en la infancia. Ahora, hablábamos de qué es un cáustico. Todo cáustico se define como sustancias que causan daño histológico, es decir, daño químico y funcional al contacto de piel o mucosas. Y estos se van a dividir en ácidos o álcalis, porque ya veremos que fisiopatológicamente van a ser diferentes la forma de causar este daño químico, y van a estar en contacto principalmente por vía oral, rectal, ocular o piel, es decir, mucosas y piel. Ahora, hablábamos que se dividen en 2 tipos, en ácidos y en álcalis. A su lado izquierdo van a ver todos los ácidos, a su lado derecho van a ver todos los álcalis. Y si se fijan, son productos que estamos en contacto continuamente, ¿sí? Van a ser toda sustancia que nos ayude sobre todo en limpieza, que nos ayude en producir algún tipo de descontaminación, en el caso de los álcalis, por ejemplo, los encontramos en los tintes de cabello, los podemos encontrar en los enjuagues bucales, en los blanqueadores y demás. Y hablábamos de todos los tipos de sustancias que nos ayudan a hacer mantenimiento, descontaminación, limpieza de todo tipo de superficies. Aquí podemos ver varios ejemplos. Ahora, lo que nos interesa es el pH de estos, porque sabemos que un ácido va a ser con un pH menor de 7 y un álcali va a ser un pH mayor de 7. Ahora, no todo esto nos va a causar el daño. Lo que decíamos depende de la concentración. Se dice que en los países se debe regular este tipo de concentraciones, por lo tanto, a partir de 3 o 4, dependiendo del país, se consideran ya un ácido que va a producirnos una lesión directa sobre los tejidos, y a partir de 10, 11 o 12, de acuerdo a las legislaciones, van a producirnos también este tipo de lesiones, pero en el caso de los álcalis. Y hablando ya de la fisiopatología, los álcalis nos van a producir necrosis licuefactiva. Es decir, que todo el tejido se va a terminar licuando y por lo tanto va a tener una penetración mucho mayor en los tejidos. Y en cambio los ácidos vamos a tener una necrosis coagulativa. La diferencia es que estos van a producir unas escaras, unas costras en el tejido mucho más grandes, ¿sí? El problema es que estas dos nos van a producir este tipo de lesiones que van a trombosar vasos, que van a lesionar los tejidos, y por lo tanto podemos tener también infecciones bacterianas. Aquí está resumido más o menos lo que les comentaba: el ácido menos de 4, el álcali entre 10, 11, 12 y lo que van a causar en general, ¿no? Ahora, nuevamente vuelvo a repetir, la diferencia es que el ácido va a causar una lesión más extensa porque se van a producir unas escaras. Los álcalis es menos la lesión, pero estos van a penetrar por los tejidos, por lo tanto, estos podrían llegar incluso a perforar los tejidos.
Ahora, eso es cuando estamos hablando en relación al aparato gastrointestinal. Hablábamos que también pueden tocar cualquier tipo de mucosa. Cuando estos ácidos están en forma de gases, se denominan irritantes pulmonares. ¿Qué van a pasar? Van a causar la misma lesión, pero van a irse directo sobre estas células que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Recordemos que los bronquios tienen una pared muy delgadita y al producirse lesión directa sobre esta pared, vamos a producir quimiotaxis de neutrófilos, vamos a producir factor de necrosis tumoral, vamos a tener restos celulares, exudado plasmático, por lo tanto toda esta integridad del endotelio capilar va a estar destruida y además la pared del endotelio se va a destruir, por lo tanto vamos a quemar, digamos, a este tipo de paredes, similar a lo que va a ocasionarse en el aparato gastrointestinal. Por lo tanto, vamos a producir lesión de los alvéolos y de esta manera un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, siguiendo con el cuadro clínico, nosotros vamos a tener varias fases. Se piensa que la lesión va a estar dada en ese momento, sin embargo, va a tener 4 fases que va a durar hasta 5 días de este tipo de lesión. Es por eso que los cáusticos es un tema muy controvertido todavía. Entonces, en la primera fase vamos a tener una lesión tisular que va a estar dada entre el primer y el tercer día, en el que se va a producir la fisiopatología que ya hablamos, una necrosis licuefactiva o coagulativa, ¿sí? Esto es en una endoscopía. Básicamente vamos a ver a un tejido que empieza a hacerse daño, vamos a verlo eritematoso. La fase 2, en la que ya se instaura la lesión, ya vamos a poder ver un tejido con necrosis, ¿sí? Y este tejido empieza a volverse mucho más friable. En la fase 3, que ya no es manipulable, empieza el organismo a tratar de ayudar, por lo tanto este tejido se vuelve muy débil, friable, en el que si nosotros ya intentamos hacer algún tipo de diagnóstico con una endoscopía, por ejemplo, en realidad vamos a ocasionar más daño. Y a la fase 4 es una fase de cicatrización en el que básicamente ese tejido se empieza a fibrosar y ya vamos a tener las consecuencias finales. Cuadro clínico. El cuadro clínico es muy variado y esto sí quiero que pongan mucha atención. No necesariamente un paciente que venga sin síntomas quiere decir que sus tejidos por dentro no van a tener ningún tipo de daño. Es así que, bueno, este es un estudio realizado en México, en la guía de México. Se evidenciaron los diferentes síntomas que se esperarían en el caso de ingestión de cáusticos. Entonces, la epigastralgia se presentó en un 68%, la náusea en un 48% y esto fue lo más común, seguido del dolor en labios y boca, odinofagia, disfagia, dolor retroesternal y cialorrea. Eso cuando hablamos de lo digestivo. Cuando hablamos un poco de lo respiratorio, se presentan tos, disfonía, disnea y obstrucción de la vía aérea. Cuando hablamos de contacto con mucosas, se habla sobre todo de un dolor intenso en el sitio de contacto. Les repito, no necesariamente tienen que presentarse síntomas para que haya daño interno en los tejidos que estos cáusticos realmente entren en contacto. Obviamente, pacientes que hayan tenido contacto con una gran cantidad o a una concentración muy importante, estos pacientes llegarán con datos de hipotensión o estado de choque y estos pacientes requerirán ya otro tipo de atención. Nuevamente repito, se pueden presentar quemaduras químicas en labios y lenguas, pero esto no descarta una lesión gastrointestinal si no está presente. Esta es la típica lesión que nosotros podemos encontrar principalmente de ácidos. Es una lesión que va a ocasionar una escara. Si esta no está presente, no quiere decir que el resto del aparato gastrointestinal o cualquier otro tejido no vaya a tener este tipo de lesiones, ¿sí? Si se presentan ulceraciones de la cavidad orofaringea, es importante realizar una laringoscopía. Si hay roncus y sibilancias, realizar una broncoscopía o al menos una radiografía, porque podríamos pensar que puede haber datos de lesión de la vía aérea.
y obviamente si hay un abdomen doloroso o en madera, estos pacientes van a pasar directamente al quirófano. En el caso de un cuadro clínico por irritantes pulmonares, y hablamos de la irritación, estos van a causar lesiones en el tracto respiratorio superior, y los primeros síntomas que se van a presentar van a ser dolor nasal y orofaringio. Posteriormente, o de acuerdo al tejido que haya llegado este tipo de gas, puede haber babeo, edema, tos y estridor, e incluso también irritación conjuntival y lesiones en piel, porque en este caso estamos hablando de gases. En el caso de los gases menos irritantes, vamos a poder presentar una respiración prolongada, y esto permite una entrada todavía más de efectos de este gas y nos va a producir efectos tóxicos retardados. Ahora, hablando del diagnóstico, sobre todo clínico, recordemos que en toxicología es importantísimo el diagnóstico clínico por el tiempo que nosotros tenemos para nosotros poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, siempre la sospecha. Después, realizar una adecuada historia clínica con el antecedente de una ingesta o de una exposición a algún tipo de cáustico. Es importante también tener la información del tóxico ingerido o expuesto. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos el nombre de la sustancia, la cantidad ingerida si es que es posible, el tiempo que transcurrió, el motivo de la ingesta, porque pues ya sabemos si es que es accidental, la cantidad va a ser menor, y la sintomatología. Y si es que se puede conseguir esta sustancia, es importantísimo tomar el pH de dicha sustancia, porque como ya vimos, con un pH de 3 a 4 o menos, vamos a saber que va a causar daño, o un pH mayor a 11, 12, vamos a tener sustancias que van a causar daño. Ahora, el segundo paso es irnos a un diagnóstico por imágenes clínicas. Importantísimo realizar una radiografía, tanto si fue ingesta como si fue una exposición a gases. ¿Por qué? Porque en estas nos vamos a dar cuenta si es que hay datos de perforación, y en el caso de la inhalación podemos ver si puede haber una neumonitis química ocasionada por estos irritantes. En el caso de ingestas, incluso se habla de una tomografía, y ya de hecho desde el 2013 existe una escala para valorar por tomografía este tipo de pacientes que ingirieron cáusticos. Pero el gold estándar, sobre todo pacientes que ingirieron cáusticos o que tragaron este tipo de cáusticos, la endoscopía es un examen que definitivamente no se puede excluir. De hecho, se considera el gold estándar para valorar tracto gastrointestinal. Entonces, en cualquier tipo de pacientes con antecedentes a una exposición a cáusticos se debe realizar. Ahora, la endoscopía se recomienda realizarse entre las 6 y las 48 horas. ¿Por qué? Porque antes de las 6 horas se puede subvalorar este daño. Recordemos que se necesita un tiempo para instaurarse ese tipo de lesiones, y pasadas las 48 horas, recordemos que el tejido ya se vuelve friable. Por lo tanto, el tiempo que nosotros tenemos para realizar este estudio es entre las 6 y las 48 horas. No se debe realizar en una perforación clínica evidente, y esta endoscopía nos va a dar diagnóstico, extensión, pronóstico y plan de tratamiento. Por lo tanto, la endoscopía no se debe evitar, tanto en pacientes que ingirieron como que tuvieron algún tipo de exposición. Contraindicaciones para la endoscopía. Son básicamente aquellas indicaciones que van a pasar directo al quirófano. Por lo tanto, estas van a ser obstrucción de la vía aérea, perforación de una víscera hueca, dificultad respiratoria severa, inestabilidad hemodinámica o datos de choque, o casos que tengan más de 48 horas posterior a la exposición, y obviamente pacientes que se nieguen al procedimiento. Ahora, la clasificación endoscópica ya está en base al endoscopista, pero los hallazgos que se pueden encontrar son diversos. La clasificación va a ser en base a Sargar o a Maralka, depende en realidad cuál puedan usar, pero las dos nos van a describir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Hablando de lo gastrointestinal específicamente. Ahora, tratamiento inicial.
Recordemos que necesitamos tener un paciente para nosotros poder tratarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un ABC. Valorar su vía aérea, valorar la ventilación y la circulación. Es decir, pacientes con dificultad respiratoria van directo a una intubación endotraqueal, pacientes que tienen datos de una perforación de víscera hueca, pacientes que tienen datos de alguna perforación van directo a quirófano. Estos pacientes que están inestables pues ya van para otro lado, pero aquellos pacientes que están inestables, importante valorar dónde fue la exposición. Entonces, todo paciente que estuvo expuesto a un cáustico, primero la descontaminación. La descontaminación es importantísima. Se debe retirar todo tipo de ropa y una limpieza exhaustiva con abundante agua y, como digo, retirando toda la ropa que tenga. Si es que tuvo contacto con ojos, la descontaminación que se necesita va a ser amplia. Se dice que hasta con los álcalis se necesitan una irrigación de hasta 2 horas de solución salina para después valorar los daños. Y pues en el caso de que hayan sustancias tipo polvo, primero se tiene que hacer un barrido con un cepillo y posteriormente realizar una descontaminación con abundante agua. Ahora, si es que el cáustico fue ingerido, importantísimo. Uno, nunca induzcan el vómito. Hablamos que son tejidos que ya van a ocasionar daño. Si es que nosotros inducimos vómito, vamos a ocasionar todavía más daño. Hacemos que la sustancia que se pueda ahí encontrar en el estómago regrese hacia el esófago y pueda ocasionar más daño del que ya ocasionó. De la misma forma, si se intenta hacer un lavado gástrico, hay que colocar la sonda. Si se coloca esa sonda, podemos causar lesiones a ese tejido que ya se encuentra friable. Por lo tanto, no lavado gástrico y no uso de carbón activado. Y lo que más se comenta, ¿no? Si es que ingirió un ácido, pues den leche. Si es que ingirió un álcali, pues den limón. Ninguna de las dos cosas está recomendada, porque dentro del organismo se producen reacciones exotérmicas, es decir, se producen otro tipo de lesiones en las que va a aumentar todavía más la temperatura dentro del estómago en este caso, y por lo tanto vamos a producir daño por la sustancia y daño por la temperatura y por las reacciones químicas que se producen al contacto de este tipo de sustancias. Ahora, tratamiento. Esto sí es muy controversial, existen muchísimos estudios relacionados con esto, pero el tratamiento en general van a ser uso de antibióticos, uso de protectores gástricos, corticoides. Tanto los corticoides como los antibióticos están relacionados con el grado que nosotros vayamos a ver en la endoscopía y lo que ya hemos hablado, tratamiento quirúrgico. En el caso de la inhalación de sustancias cáusticas, básicamente nuestro tratamiento va a ser medidas de apoyo y de soporte. La terapia de neutralización realmente solo lo podemos realizar en los primeros 30 minutos para que sea efectiva. El uso de antioxidantes tiene ciertas medidas todavía muy controversiales. Una terapia dirigida por xenobióticos o xenobióticos, una terapia dirigida por xenobióticos depende de si nosotros conocemos específicamente la sustancia y el uso de surfactante exógeno. Todas estas medidas se habla que nosotros podemos usarlas en las primeras horas. Sin embargo, lo que nos va a ayudar son las medidas de apoyo y soporte. ¿Qué pasó en la piscina? ¿A qué tipo de sustancia estuvieron expuestos? Ni la concentración que se tiene en realidad. Sin embargo, la concentración debe haber sido muy importante para ocasionar tanto gases que ocasionaron los síntomas respiratorios y pues desconocemos en realidad si se ingirió. Este básicamente es el tratamiento para el tiempo en el que fueron valorados estos pacientes. En realidad era básicamente el soporte y un diagnóstico efectivo de ellos. Con respecto a secuelas de este tema, realmente son bastante difíciles de hablar. Esto depende del diagnóstico que se dé, depende del estudio que se hizo, depende de la valoración que se realizó durante su estancia. Pero se habla en pacientes que ingirieron cáusticos de estenosis de hasta el 10 al 30% de los casos, fístulas, trastornos de la motilidad esofágica, atonía gástrica,
pacientes que quedan con disfagias, disminución de la secreción gástrica, pseudodivertículos, obstrucción gástrica, e incluso se habla que a 30 años pueden desarrollar carcinoma escamocelular, esofágico y adenoma gástrico. En lo respiratorio básicamente se habla de una fibrosis pulmonar. Eso fue todo por hoy, gracias por ver nuestro video. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y si quieres seguir con más clases por aquí, suscríbete a este canal. Gracias.